Hola, bienvenidos a Espejo Oculto. Hoy estamos en nuestro primer video in situ en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Este episodio nace por una conversación que tuvimos con un amigo que nos platicó una experiencia que tuvo aquí en el Panteón. Antes de que continúes, Dani, si volteas aquí, esta es la tumba más antigua que tenemos. Es de Julio Miramontes, que fue un militar que defendió Tuxtla Gutiérrez. Este es el monumento que mandó a crear el ayuntamiento de Tuxtla en esa época. Y bueno, es interesante ver cómo ha avanzado la arquitectura también aquí en el cementerio. Que por cierto, déjame decirte que ese cementerio es oficialmente de inicios del siglo XX, 1905, 1902, según la plática, aunque ya había entierros desde finales del siglo XIX. Sí, y parte de que estemos aquí, bueno, es ver un lugar lleno de historia en cuanto a acontecimientos y todo lo que resguarda este espacio, pero también sucesos que llaman, ¿no? Y salen de lo normal. Y bueno, este amigo nos platicaba que estuvo trabajando, haciendo trabajos de herrería aquí en el panteón y se encontraba un día, sí, de día, trabajando y nos comenta que uno de los Buenos días, días. que estuvo varios días trabajando acá, eh, cotidianamente estuvo encontrándose con una jovencita, una muchacha, Una muchacha que inclusive que platicó con sí, ella. y que llegaba y la veía y en algún momento, pues buenos días, ¿no? ¿Quién eres? Y se pusieron a platicar. Resulta que, bueno, en esos días que él estuvo trabajando, pues le dio curiosidad, ¿no? ¿Quién era la señorita? Porque la veía, la veía diario, ¿no? Aquí en el Así panteón, es. hasta que, bueno, un día caminando Mira, entre por las... ejemplo, antes de interrumpo, mira ese diseño arquitectónico, casi casi, interesante. ¿Y decías entonces? Sí, que pues le dio curiosidad, entonces él un día, pues haciéndole la plática, le pregunta, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Aquí también te vuelvo a interrumpir. Mira, hay otra de las tumbas del siglo XIX. Mira las fechas del siglo XIX. Sí, y no, y dice que, bueno, pues le preguntó su nombre a la muchacha, y pasó un día, él, de los últimos días que él estuvo trabajando acá, pues empezó a recorrer y a caminar a lo largo del panteón, en la cercanía de donde él estaba Ujú. trabajando, y cuenta que se encontró con una tumba, Así es. estuvo leyendo las lápidas y encontró el nombre de la señorita con la que él platicaba los días que estuvo viniendo a trabajar. Porque es curioso, por ejemplo, que esta muchacha platicaron y se presentaron, intercambiaron nombres. Sí. Entonces, por eso es que él encuentra esa tumba con el nombre de esa. ¡Hola! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, es curioso, por ejemplo, esta tumba con triángulo. Sí. Sí, entonces él encuentra la lápida de esta muchacha y bueno, se da cuenta que estuvo platicando con el espíritu de esta señorita, ¿no? Ujú. No nos dijo el nombre, vamos Buenos días. a resguardar esa información. Sin embargo, bueno, a raíz de esa experiencia que nos platicaron, nace la Nace idea esta de venir curiosidad de saber. a grabar, ¿no? Y pues ver un poco estos espacios también que tienen historia, cuentan historias y Guardan recuerdos, sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos ver que está también es curiosa, estas dos, mira, eh, muy parisinas, de hecho, si te acuerdas de los panteones parisinos. También hay otro dato curioso, mira, las bancas que tenemos acá, estas, estaban durante el siglo XIX lo que era el Parque Central. Aquí tenemos otra, mira, por ejemplo, que es como una mini capilla también. Interesante. sí, y podemos observar, ¿no? Que hay muchas personas que cuentan experiencias
eh, pues salidas de lo normal Sí. aquí en los panteones. Mucha gente ha comentado que hay espacios donde se han encontrado justamente como esta Mira, por experiencia de ejemplo, este amigo que se, que se que encuentra encuentran con con esta, personas sí, que ya moran, ¿no? En ujú, estos espacios. y que están aquí tanto físicamente por los restos, pero también energéticamente. Sí, y si ven, bueno, hay una gran variedad de, de fechas, Sí, ¿no? Hay unas muy, muy antiguas, desde el siglo XIX. así es como la que vimos de 1896. Hay otras más modernas y más Ujú, actuales que todavía pues se les ve el nombre, como esta por ejemplo ya no tiene nombre y bueno, ya están en condición de abandono, que es muy común ver en los sí, panteones, sobre todo en tumbas ya antiguas, donde exactamente. probablemente ya no hay, Descendientes, sí, sobrevivientes de la familia y bueno, van quedando las tumbas abandonadas, ¿no? Las perpetuidades de así estos es. espacios se van perdiendo y vamos observando, ¿no? Tumbas que ya se encuentran en estados Ya de de abandono. abandono, pero no significa que no sean espacios que nos llamen la atención, ¿no? O que cumplan con la función para la que están hechos. Un dato curioso de los museos que vamos a, de los museos, perdón, de los panteones, bueno, es que es un museo, porque si nos vamos aquí, esta circunvalación que vemos, este camino, este recorrido, esto tiene una herencia del siglo XIX. De hecho, los panteones de París antes eran considerados parques, hoy en día son museos al aire libre, y pues aquí este espacio también ya lo es para Tuxtla Gutiérrez, es el panteón más antiguo que tiene la ciudad. Hay, y por lo mismo que ha crecido la población, pues han surgido otros espacios. Sin embargo, este es el más tradicional. De hecho, acabamos de encontrarnos, por ejemplo, conocidos que, imagínate, todavía vienen aquí a este espacio. Hay personas que todavía dicen que inclusive tienen espacios aquí para el destino final de ellos mismos. Entonces, quiere decir también cómo, cómo ha avanzado y cómo también hemos pues visto la necesidad de construir otros espacios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a lo largo de nuestro país hay muchos panteones Ujú. que hoy son museos porque Sí, o sea, ya no son panteones como el activos. Panteón de Belén, Sí, ¿no? En ya de Guadalajara. Guadalajara, pero en Ciudad de México hay muchos. ¿Qué sucede aquí? La población, bueno, estos panteones estaban pensados o se iniciaron para, Interesante tumba. sí, se hicieron para poblaciones más pequeñas y conforme la población va creciendo o bien los espacios donde están Ujú. los, los, los panteones ya están muy cerca de urbes, o muy, muy dentro de la urbe y lo que sucede es que se empiezan a pensar en sacar porque la Así mancha es. urbana crece, ¿no? Ujú, Nosotros en este momento estamos en un panteón activo, este ujú. panteón todavía está activo, funciona. No, miren, si pueden observar, aquí hay una Una, planta ajá. creciendo en una tumba Así como la leyenda del Panteón de Belén, del vampiro de del Belén, que vampiro vimos de precisamente en el Guadalajara. episodio dedicado a los vampiros, ahí en el Panteón de Guadalajara. Así es. Y bueno, platicando esto de los panteones activos, como este en el que estamos, los panteones que ya no son activos suelen volverse museos Ujú. por la gran historia que contienen y cargan, ¿no? Que está relacionada precisamente con todas las personas, ¿no? Que fueron, que esa es su última morada, ¿no? Como solemos decir. Y es muy interesante si ven, bueno, tenemos tumbas que se ven muy nuevas, Y otras muy como tumbas que diversas, se ven ajá. ya muy antiguas Y y muchos la, diseños, por ejemplo, esto de los azulejos así es propio de los 70s, 80s, principios de los 90s, como también tenemos estas. sí, y de todos tamaños también, Ujú. colores, ¿no? Unas que están muy cuidadas y limpias y Y otras otras que que están ya, pues ya
el paso del tiempo ha determinado todo. Por ejemplo, esa, mira, ya presenta un hundimiento. Sí. Sí, y es parte del proceso y la historia de los panteones, Ujú. como les decía. En muchas ciudades estos espacios ya no se utilizan porque están dentro de las ciudades y ya no pueden crecer más los panteones. Y al no poder crecer más, lo que se hace es que se dejan de utilizar como panteón, o sea, sigue siendo un panteón, pero ya es un panteón que no está activo. Ujú. Se respetan, ¿no? A las personas que ya están enterradas en estos espacios, pero ya no se van a agregar nuevas personas a estos lugares y se empiezan a hacer los panteones más nuevos o modernos que atienden también una necesidad por la gran demanda. Y que inclusive también se va a dar esa construcción hacia arriba como los edificios, Sí, 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 sí. ¿no? No, y O sea, también, pasar, por ejemplo, de todo esto hacia una gran pared donde inclusive entran ya hasta en una disposición final mucho más pequeña. sí, de hecho hoy pues la práctica más común y que también atiende a esta gran cantidad de personas que somos y que los espacios para el descanso eterno ya son menos, pues se tiende a hacer o a practicar la cremación ¿Sí? o los entierros en vertical, que son no paredes, donde se van, tienen nichos para poder guardar ahí los restos de las personas. Mira, Van cambiando las ejemplo, prácticas y todo, pero bueno, por ejemplo, mira esa disposición, la que está allá atrás, sí, como casas. como casas. Esta, por ejemplo, mira esta disposición también. Tenemos. Y también hay una cuestión bien interesante. Conforme nos vamos eh, introduciendo, vamos a ver más diseños. Por ejemplo, mira, acá hay otra de 1919, otra también Antigua, muy muy antigua. antigua. Mira, esa, por ejemplo, también parece un camino hacia el cielo antes de llegar a la disposición final. Esa también bueno, no se ve bien la fecha, tiene un número, 592. Sí, no, No, no se no, no alcanza. Sí, parece. algunas ya los estragos del tiempo han hecho. Inclusive aquí, ¿no? Que venden espacio. Sí, sí, que también tiene que ver con la movilidad de las personas. Miren, restos aquí de listos que han caído con el paso del tiempo, ¿no? La Por naturaleza que ejemplo, no esta, pide mira. permiso y que sale, por ejemplo, esta que ya se ve que tiene abandonada, ¿no? Y también, ¿no? Estos cambios con los panteones o algunas tumbas que ya tienen tiempo, ¿no? Se ve el tiempo de Mira, aquí abandono. tenemos una de 1910, pero 1900, yo creo otra de que esto ha de ser 1910. ya la última parte, quizás, ya una tumba histórica, igual que Ahí atrás. esa, o esa, mira, esa construcción. Sí, también tiene que ver con la movilidad de las personas Ujú. que con el tiempo pues salen de los lugares de donde nacieron o crecieron con la familia. Se ve algo Y esa viejita. también. De hecho, aquí, Hay otra. Allá atrás se ven más. ¿No? Y ¿qué sucede? Las familias migran, se mueven y bueno, lo único que queda de esas familias en los lugares de origen suelen ser las personas que están en los panteones. Y eso es así es. parte de lo que a veces vemos y decimos abandono, porque las familias ya no están. Y bueno, la tradición del cuidado de estos espacios se va perdiendo porque ya no hay quien lo haga. Aunque si vemos esta, mira, creo que podríamos ver cómo se resume ese principio de sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Así Las es. plantas están verdes. Y aquí, mira, esa llama mucho la atención, que dice, está escrito en la palabra paz en latín. Esta es alguien muy joven, que murió joven a los 23 años, en 1936. Probablemente ya no hay familiares.
Y hay otra también que sí igual aquella de allá. ya tiene algún tiempo. Sí, Sí. sí, y se ve cuando las personas pues ya no, y esto es cotidiano, cuando si vamos a los panteones y vemos, encontramos, ¿no? Además hay otras que están sin actividad todo el año y solo reciben actividad el día de muertos, Ujú, ¿no? también esa es otra En cosa. nuestra En tradición esa tradición. mexicana de venir a visitar a nuestros familiares porque Mira, creemos que vienen, ¿no? Entonces les limpiamos y les arreglamos su recinto para que esté cómodo. Wow, otra este de de 1910. no, Sí, así, nació en ochenta y 1886 seis. y falleció en Hay 1910. muchas tumbas de ese año. Muy, muy, muy jóvenes. Y bueno, también aquí hay algo que resaltar. Estamos viendo que no son los grandes personajes, tal vez que nosotros conozcamos. Por ejemplo, esta es del 50, mira. Pero acá hay, pues, el héroe que vimos al inicio. También está aquí enterrado un exgobernador, Juan Sabines, que es muy apreciado aquí en Chiapas. Y muchos personajes. Pero hoy en día los personajes anónimos que estamos viendo es lo que queremos rescatar aquí en Espejo Oculto. Por ejemplo, acá mira de 1941. Tenemos acá también del 55, parece que dice 84. Entonces ahí, mira, aquí vamos a encontrar otra que dice 224, pero No, no se le ve la fecha. ya no se puede ver las fechas. Mira, estas que estamos aquí, las estamos viendo de espaldas, aquí, si quieres vamos a hacer ese recorrido. Estas van a ser unas, em, unas tumbas de referencia muy importantes y características del, del panteón, que son las artísticas. ¿No? Tenemos acá 1963, la más reciente, 1925 y esta que No se ya alcanza a no se ver. alcanza a ver, pero mira los detalles y el ambiente que se ve con el árbol. Y no sé no sé si se va a poder distinguir, pero no sé si ahorita que viniste se oyó, oíste el viento, cómo se hizo cuando vinimos. Y, y bueno, esto es parte también. Aquí esa también, esa tumba es otra característica, mira, de aquí del panteón, muy Art Nouveau, Ahí está la muy información. Art Nouveau, muy Art Nouveau, esta, 1800, 1825 y 1890. sí, esta creo que es entonces Es una familiar. la más antigua, ¿eh? Esta es quizás la más Está muy antigua, bonita la herrería. sí, muy Art Nouveau. Y también, ¿sabes qué? Mira, ese detalle, mira, Angelitos. angelitos. Aquí, bueno, después de ver esta Art Nouveau, hay otra que, bueno, tienen que verla, los que nos están viendo este video, tienen que verla, porque aquí estamos ante una parte que tiene mucha antigüedad. Tenemos esta, ya no se ve muy bien, 1928, que es el último que se nota. Aquí hay 1898. ¿Ah? Siglo XIX. Y mira, esta por ejemplo es propia de los años 40 o 50, una época de mucha bonanza, una época de mucha bonanza. Si bien la hicieron, si bien la persona se fue de este plano en 1901, quizás es una remodelación. Y bueno, esta es
también Estas son muy clásicas de los una, panteones en Chiapas. una muy antigua. Es una muy antigua también, de 1919 y de 1900. De hecho, hay gente enterrada desde 1853 aquí. No, esa es cuando nació. Y se ve antigüedad. Sí, porque Déjeme, me mira, voy de a hecho, alejar. hay hasta madera. Sí, me voy a alejar. Se le ve el tiempo. Por allá vi otra también igual, de este estilo. Son las más antiguas. Que ese era el estilo, y vamos a comentar aquí, ese era el estilo en el que se hacían Muy las tumbas, parisino. ajá, en el siglo XIX. Ah, pues Por aquí eso está muy a esta. principios del siglo XX todavía la gente tenía este estilo Así es. De de hecho, por eso tumbas. decíamos al inicio, ¿no? Si bien el panteón es de principios del siglo XX ya formalmente, ya se estilaban los entierros como este, que es de, ajá, 1899 finales del siglo y XIX este de y ya de 1920. 1920. Un árbol que ya no nos va a dejar pasar. Vamos a sí, van cambiando en los 40, en los 50, bueno, a principios del siglo XX todavía eran muy parecidas a estas tumbas viejas, Ujú. pero hay otros estilos, como estos que estamos viendo acá, ¿no? Algunos con O esta que es forrada, por ejemplo, mucha bonanza. de Miren, azulejo. por ejemplo, aquí este árbol ya levantó Sí. unas tumbas, O este de aquí. parte de la naturaleza también, o acá. Si vemos, bueno, ya no nos dejan pasar, pero es parte también de estos procesos. Los panteones son espacios naturales, Así es. también los tenemos que recordar. Vamos a rodear para poder pasar de aquel lado, que ya los Vamos a árboles ver aquí no nos permitieron. por acá y obviamente Y con todo el respeto no vamos a, que se merecen así es, a los pasar restos de todas las personas que por están aquí. encima. Así que creo que será mejor por Sí, aquí. vamos a rodear. Pero si ven, venir a los panteones a veces suena como aterrador, pero también debemos verlos como esos espacios de descanso. Están hechos para que las personas descansen. Mira, Aquí está, mármol, que mármol. también debe ser de 1978. Miren, no habíamos visto tumbas de este tipo hasta ahorita. Así es. Ya están algo Hasta antiguas. la banca. Hasta la banca. Pero mira esa, está allá. Esa necesitamos ir a verla. Si ven algunos números en los muros como este que está aquí, corresponden a los lotes del panteón. ¿Sabes? Para la administración del panteón, ellos utilizan números que sirven como referencia para ubicarse en el mapa, ¿no? de este panteón. Por ejemplo, mira esta. Mira, aquí vamos a ver una zona un poco más moderna. Esto es muy 70s, 80s. Y esta, sin embargo, la tenemos ya anterior. Esta tiene, pues ya no, ni siquiera tiene, Ya no se ve. ya no se ve. Hay fotografías Hay muy fotografías antiguas muy adentro. antiguas y tenemos esa que es allá a principios de los 2000, quizás de los 2000 ya adentro. Y esta también, mira que si vienes por acá, mira por ejemplo esta, y si miras esta, Que tiene mucho tiempo mucho abandonada tiempo también. abandonada. Es más, ya no se ve la identificación. Y aquí, Miren esta, por ejemplo. esta, son Una tres. arquitectura, Una pirámide. sí, piramidal. Y dependiendo de las zonas de los panteones, vamos a encontrar tumbas muy viejas, usualmente en la entrada. Uh-huh. Y conforme se va extendiendo los panteones, vamos encontrando ya tumbas más modernas. O más sencillas. Héctor, si regresamos de aquel lado. O más sencillas también. Sí,
Sí, recordemos que aquí pues vamos a encontrar a todo tipo de personas. Pero esto es increíble. Es de granito. Por eso hay que recordar siempre, por acá creo que vamos a poder, sí, aquí está la otra, A ver, pero vamos vamos, a ver allá. aquí está esta. Pasa el tiempo. Se ve. Sí, y bastante. Esa está muy extraña la arquitectura. Muy curiosa. Y bueno, si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia Como en un panteón, pueden compartirnosla. así es, era un castillo Mire, parece. qué bonita. Adentro hay una mesa, como si fuera una casita. Ya está abandonada. Aquí también tenemos otra que ya tiene algún tiempo. Es como si fuera una casa. Ujú. Tiene adentro bancas. Miren, sí. Es muy bonito también ver cómo las personas aprecian el cariño que le tienen a sus familiares. Desde el cuidado que le dan a, la, a, las tumbas, a los espacios de descanso, que vienen a limpiar, que vienen a ponerle flores. Ahorita vimos una señora que está Mira, antes pidiendo. nos decíamos a esto, mira, Ah, esa se parece mucho a la de José Alfredo Jiménez en Guanajuato, dicen que así es, pero, y es y es grandísima. grandísima. De hecho, aquí está, mira, si la ves desde aquí está cómo es Aquí está el frente. frente. De la modernidad que vimos allá, regresamos a los inicios y pues como podemos ver, en esa sí de plano, la naturaleza ya no permite ver fechas, pero la arquitectura es muy bonita. Y hablando de arquitectura, Dani, voltea allá, mira cómo está esa. Allá a la distancia. Sí, vamos, la Vamos allá naturaleza para allá. no perdona su camino y pues, seguimos viendo, ¿no? Todo esto. Mira, por ejemplo, recuerdo de ama de llaves sí, sí, y mantenimiento. Mm, sí, aquí hay personas que fueron muy queridas Sí, para una o muchas personas. mira, por ejemplo, esta hoy en día sería eh, vintage. ¿Sí? Parece el piso de un café Mosaico. muy bonito Aquí hay otra que nos también. gusta mucho allá en la Ciudad de Al- México. algunas son tan antiguas y ya no deben tener familia que, bueno, se utilizan como bodegas, como esta que está Sí, ahí enfrente. Esta que, bueno, ya tiene cosas acá. Y o ya esta vemos el paso del tiempo visiblemente que en ella. tienes atrás. Y otras como esta que están cuidadas, que están, ¿no? En atención por parte de la familia. Aquí tenemos una que ya. Y aquí está. Yo creo que vamos a dar la vuelta acá para ver. Sí. Mira, por ejemplo, esta. Unas iniciales, Pero no se ve la fecha. pero no se ve la Ya ha fecha. pasado el tiempo. Y mira, aquí está. Y esta que ya Inclusive no hay nada que no hay indique ningún que rastro. se ve que está bastante antigua. No como las de 1800, pero Pero sí ya bastante deteriorada. muy deteriorada por el paso del tiempo y la inclemencia del clima también. Sí, también. No, el clima también hace Hace lo propio. lo propio con las tumbas. Mira, por ejemplo, esa de piedra.
que también se ve que es muy antigua, ¿lo ves? De Y granito. A la derecha. Mira, mira qué bonita está esta tumba. Que tiene un mensaje. Qué bonita. mira, Con un busto. del 34. Y no es tan O antigua. esta, mira que tiene, También puede ser tenía un mosaico. mosaico. Aquí vi otra que se ve interesante y se ve que es muy antigua. Miren. Esta también es muy clásica. Sí, Art Nouveau, ahí está la herrería. A ver si podemos ver. por qué aquí año hay es. un detalle. Ah, Ahí está la dice, lápida. Miren, ha de haber sido preciosa en su tiempo. No se entiende. 1889 parece que Siglo dice, ¿no? XIX. No se ve y es... Pero sí se ve que tiene más de un siglo esta Sí, tumba. Déjenme me alejo para que la vean mejor. Miren el tamaño. Héctor, párate a un lado. Miren, sí, bastante. ¿dónde está Héctor parado? Y la altura. Y estas son muy clásicas, características del siglo XIX. Les comentábamos que era la forma parisina. Así es. Y en la parte de abajo estaban las lápidas que decían, ¿no? Aquí está una, pero no se alcanza Aquí ya está a la leer, otra, ya de tiene mucho tiempo. 1909. Aquí se ve la que está de este lado. Ah, bueno, esta no le ha tocado tan duro el clima. Ujú. No la alcanzar a ver, pero ahí está. Aquí tenemos esa también de 1908, Ah, miren, esta también ya tiene muchos años. 1917. Y ya estas Ya. ya se ve que ni siquiera vienen a... Vean el candado. Uy, sí. Candados ya Esos no candados existen, ya no, ya no se hacen. Sí, miren la naturaleza creciendo y nutriéndose. Así es, siendo vida. Siendo vida, porque todos llegaremos a ser vida cuando estemos en otro plano. Así es. Miren esta cruz interesante. Con relieves. Es una guía de uvas. Sí. Qué bonita. De 1989 tal vez, Sí, pero a lo mejor 89 es dice mucho aquí. más Pero antigua. recordemos que son tumbas Sí, familiares. son que se van familiares. utilizando, ¿no? Exactamente. Reutilizando. Con eso terminamos este recorrido. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por acompañarnos y vamos por el siguiente episodio. Sí, suscríbanse, ya saben, le den la campanita, coméntenos si han tenido experiencias en panteones y si les gustaría acompañarnos en una segunda visita, ya no sería al panteón municipal, sería otro panteón, pero con gusto podríamos hacer la visita en grupo. Así es, y recuerda, espejo oculto, ¿lo viste? Adiós.